Pues inmediato abramos el libro de Daniel. Vamos a tener otra lectura. Pero esta vez empezamos en el capítulo 10, porque lo último que trabajamos fue el edicto del rey, la firma de ese edicto del rey. De manera que hoy, en la voluntad del Señor, haremos las segunda parte. Los versículos que van desde el 10 hasta el 16, que están compuestos por, primero, la oración de Daniel y segundo, la causa de Daniel. Comenzaremos a leer en el versículo 6 para ambientar, pero vamos a detenernos en el versículo 10. Habíamos dicho que entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a las leyes de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de las recámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Amén. Bueno, aquí vemos ya la continuación. El rey ha firmado el edicto genial desde mi óptica, en el que cualquiera que pidiere, eso es importante, lo que decía el edicto es muy importante, que cualquiera que pidiere a otro hombre en esos 30 días, que cualquiera que pidiere a algún dios en esos 30 días, sea echado en el foso de los leones.
Ese es el edicto. ¿Y qué hace Daniel? Dice la palabra que inmediatamente él oyó, desde que se enteró, cuando él hubo oído del edicto, entró en su casa. En las casas de la gente del exilio, de los de Babilonia, y posteriormente en las casas de Israel, una vez vueltos, una cosa que vemos es lo que se conoce como el aposento alto. El aposento alto muy probablemente no tenía paredes. Era como una especie de enramada para nosotros, que tenía una tienda, una carpa, estaba rodeado por cortinas. Y muy probablemente, de lo que sabemos de los evangelios y eso se dio también en el caso del Señor, que había un local encima de la casa que servía de asunto para meditación, también para reunión familiar, en el que se daban estas circunstancias, y que, como era algo más o menos, no era algo formal dentro de la casa, como parte de la casa, las paredes de este lugar no eran rígidas, sino que eran ventanas. Y eso muy probablemente haya sido lo que podíamos ver en la casa de Daniel en ese momento. Lo interesante de esto es que podemos ver de los masoretas, de los que escriben, que Daniel entró en su casa, subió a ese aposento que lo expone aún más. Y una vez expuesto, porque estaba en la parte más alta, más visible de la casa, abrió las cortinas. Porque él pudo haberlo hecho sin abrir la cortina y no pasaba nada. Pero él nos dice acá que abrió las cortinas, abrió las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén. Eso era como para que no quedara ninguna duda, o para que a nosotros no nos quede ninguna duda de que no se estaba comunicando con otra persona, de que no estaba hablando, de que no era algo fortuito, o de que él no tenía la intención pero se echó, sino que mirando hacia Jerusalén se postró. Pero no se postró, dice que se postraba, ¿no es lo que dice? Se postraba 3 veces al día, como era su costumbre antes del edicto. Leamos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Aquí hay una promesa. Una promesa de la que Daniel estaba bien claro, bien consciente. Palabras de Salomón. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, yo creo que esa era la condición de Daniel en ese momento, ¿verdad que sí? O del pueblo de Israel. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren y te rogasen y suplicaren en tu casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que le diste a sus padres. Versículo 34 también lo leí. Esa era la condición de Daniel, y él conocía perfectamente esta promesa del Señor. Más adelante, o un poquito antes, aunque está un poquito más adelante en las Escrituras, pero un poquito más detrás, David había escrito en uno de los salmos, en el Salmo 5, en el verso número 7, había dicho ya David:
Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Mi casa es tu casa, como dijo Josué. Y esa era la posición de Daniel en ese momento. Esa era la casa de Dios. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 7? Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Quedaba alguna duda de a quién le estaba orando Daniel? Daniel no podía agarrarse de que estaba conversando, que le dolía la cabeza o que no, él estaba orando en dirección a su Dios, como decía el Salmo 7, como decía David, que debían hacerlo si usted había reconocido la misericordia del Señor para su vida. Y esa entonces era la verdadera condición de Daniel. No había forma entonces. Lo interesante de esto es que el edicto es promulgado, es ratificado, el rey lo pone y no hay ningún problema. Ellos tuvieron la oportunidad, desde la primera vez, tuvieron la oportunidad de esa misma mañana o esa misma tarde, ir donde Daniel y verificar que Daniel estaba orando e írselo a chismear al rey inmediatamente. Pero ellos, por lo que vemos aquí, no lo hicieron inmediatamente, sino que ellos dijeron: él no va a dejar de hacer esto. Entonces, vamos a esperar que pase el día entero. Y así pasó, y por eso el escritor dice que oró en la mañana, en la tarde y en la noche. Pasó todo el día y todo el mundo lo vio. Que con una sola, yo creo que era suficiente, ¿verdad, Manuel? Con una sola que le dijeran, ya, ese rompió el asunto. No. Esperaron a que él pasara la noche y el día de nuevo, quizás, probablemente. Entonces se reunieron en grupo, que es lo que dice el versículo 12. Fueron y confrontaron a Daniel. Dice que fueron hasta allá y lo hallaron a Daniel en esa posición. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿Y cómo le hablaron acerca del edicto real? A mí me recuerda mucho este asunto de este versículo 12 a la estrategia de Natán. Natán no va y le dice: rey, tú pecaste y tú eres un malvado. Natán va y le dice: ¿qué vamos a hacer con un tipo malvado que tiene mucha ovejita? Entonces David se pone ufano. El tal hay que matarlo. Ese es un abusador. Ellos usan la misma estrategia con Darío. Van y le acercan: ¿usted recuerda que usted hizo un edicto? ¿Y usted recuerda que el edicto dice que en el espacio de 30 días nadie puede pedir otra cosa que no sea usted? Porque usted es la autoridad máxima. Usted es lo más cercano que nosotros tenemos al creador del universo. Y la respuesta de Darío en esa circunstancia, igualito que David. Por eso que yo digo que las estrategias se parecen mucho. Igualito que David dice: si yo lo hice, y eso no puede ser abrogado, porque esa es ley de Media y de Persia. Eso no es una vagabundería cualquiera. Y yo la firmé. Qué bueno que tú lo recuerdes, porque Daniel, uno de los hijos de la cautividad de Judá, ese tipo no te respeta. Nosotros lo hemos visto 3 veces al día orando, pidiendo, rogando a otro Dios que no es el tuyo.
La verdad que esos tipos eran bien inteligentes, ¿verdad que sí? Eran la crema innata de la inteligencia de ese momento, eran geniales. A mí me parece muy extraño que en esta narración, a partir de este momento, Daniel recobra su nombre de pila. A partir de ahora ya no se habla más de Belsasar. Todo el tiempo cuando se refieren a Daniel es Daniel. Y recuérdense que después del capítulo 7, versículo 42, es que comienza de nuevo a escribirse en hebreo, porque todo esto está en arameo. ¿Y qué quiere decir que en arameo? Esto quiere decir que es parte del asunto de los caldeos, porque los caldeos eran que tenían el arameo como lengua natural. Y aún tratándose en el ambiente caldeo, probablemente en Babilonia y no en Susa, que es más al norte y al oeste, Daniel ahora no se llama Belsasar, sino se llama Daniel. Y lo repiten, y cada vez que lo repiten ya no usan más el nombre de Belsasar, y ahora se llama Daniel, y a partir de ahora no hay otro nombre para ese señor. Ellos van y le dicen, versículo 13, entonces respondieron delante del rey, Daniel, que es de los cautivos de Judá. Ahí vuelve otra vez con el asunto de la discriminación y el asunto de, por eso decían ustedes con muchísima razón, que muy probablemente se trataba de celos, porque era una persona que no era de ese lugar, ni que era de los favorecidos, con haber nacido en Media o en Persia, como para disfrutar de las primeras posiciones de ese banquete. Daniel, hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace sus peticiones. Esto me parece muy interesante también. Pero ¿cuál es la postura del rey a partir de ese momento? Aquí dice muy claramente, versículo 14, que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. El rey se arrepintió a partir de ese momento grandemente. Parece que el rey le pasó muy parecido a lo que le pasó a David con Natán. Él cayó de bruces en la realidad. Dice, ay, me engañan, como dice un buen dominicano. Ay, me engañan. Yo me imagino que se puso la mano en la cabeza. Pero es que el objetivo de esta gente, ahora se da cuenta Darío, el objetivo de esta gente con esto no era elevarme a la categoría de Dios. Pero me engañan. Y yo caí. Le pesó, dice la palabra, le pesó haber escrito, haber rubricado ese edicto. Entonces, ¿qué hace inmediatamente el rey? El rey busca a partir de ese momento la manera de librar a una persona que la tenía en tan alta estima que lo iba a poner como la máxima autoridad de todo ese pedazo por ahí. No sabemos, porque la Escritura no lo consigna, no lo dice claramente, pero no sabemos a qué hora fue que ellos fueron con el asunto, ni qué día. Sabemos que ya lo tenían acechado, que ya sabían que esa era su práctica y era una práctica de 3 veces al día. Muy probablemente, para que no hubiera escapatoria, ellos llevaron más testigos, para que vieran que Daniel lo hacía, que no era un invento de ellos. Entonces, ya recogida todas las pruebas, planteado el asunto, ya prácticamente no teníamos escapatoria. Pero ¿a qué hora van ellos a donde el rey? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que faltaba mucho para la noche. Y en la noche tenía que ejecutarse, antes de que terminara el día, tenía que ejecutarse la sentencia. Porque era de Media y de Persia. Y eso no aguanta. Te rompe la ley y va para la chirola inmediatamente.
El rey resolvió, desde ese momento que se lo dijeron, hasta el último momento cuando ya se iba a hacer de noche, que ya no había vuelta atrás, buscar la manera de librar a Daniel. Y eso me recuerda un cuento muy bueno, el cuento del ingeniero y el infierno. Ustedes se lo saben. Me voy a perder unos minutos aquí, pero vale la pena. Hay un cuento muy bueno que dicen que un ingeniero fue al cielo porque murió. Entonces en el registro celestial no aparecía el nombre del ingeniero. Entonces el ingeniero, ¿qué va a hacer? No, váyase al infierno, que ya debe estar su nombre puesto. Arrancan con él para el infierno y lo llevan al infierno. Y cuando está en el infierno, dice, usted no aparece aquí, pero si no aparece allá, es aquí que cae por default. De hecho, miren, es peor que eso. Nosotros no tenemos registro. Los que mandan de allá, nosotros no ponemos ninguna objeción. O sea, bueno, el hecho es que dicen que posteriormente el Señor se encuentra con el diablo. Y el diablo está de lo más lindo, blanquito, descansado. Y el Señor le dice, ¿qué está pasando? Es un cuento. El Señor le dice, ¿qué está pasando? Que tú te ves tan bien. Oh, no sé, me ha llegado un ingeniero allá y me ha puesto computadora y ahora tenemos registro de todo. Nos puso un aire acondicionado, que eso, mira, eso da la hora. Y todo el mundo poncha tarjeta y tenemos labores y hasta tenemos campos sembrados y todo eso. No sé. Dice, no, pero dice el Señor, no. Ahí debe haber un error. Porque si se trata de un ingeniero, no creo que esté allá. Lógicamente el cuento lo inventó un ingeniero. Y le dice el Señor, devuélveme ese ingeniero porque eso es un error. Y le dice el diablo, yo no te voy a devolver el ingeniero, no, porque ya ustedes lo desecharon y eso es de nosotros. Y le dice, devuélveme un ingeniero porque te voy a demandar. Y le dice el diablo, ¿tú me vas a demandar a mí? ¿Y dónde tú vas a encontrar un abogado para demandarme? De la misma manera, ¿dónde iba a encontrar Darío una persona que defendiera a Daniel? ¿De qué manera iba a encontrar la manera de buscar? Eso había que buscar en todos los edictos y todas las cosas, a ver si había un resquicio donde podían meter esto. Y evidentemente, aunque pasó todo el día buscando, dice que resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 14. Llegando ya el momento de la puesta del sol, versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, esta palabra rodear que usa aquí, lo que quiere darnos la idea es de que lo cercaron, lo acorralaron, lo pusieron en corral, cercaron al rey. Era el rey, era la máxima autoridad, era lo que ustedes quieran, pero ya eran muchos. Y lo rodearon y lo aprisionaron prácticamente. Va a caer el sol. Entonces ya el rey tuvo que dejar lo que estaba haciendo, esas obras para librarlo. Y lo que hace, dice, tráiganme a Daniel. Ya no hay nada que hacer. Y así pasó. Arrancan con él y el Señor les dice, fíjense que ellos usan las mismas palabras que él usó. ¿Ustedes se fijaron? Cuando le dijeron, versículo 12, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh Dios, oh Rey, sea echado en el foso de los leones? Y él dice, entonces, versículo 13, respondiendo, él dice en el versículo 12, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esa es la palabra del rey. Y ellos usan esa misma palabra para decirle, se te está haciendo tarde. Ahora tú me vas a buscar un subterfugio. No. Sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia
Ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Usaron, como dice el Salmo, como dice Proverbios también, el lazo de su propia boca para poner al rey en la peor posición, en la posición en la que él no quería verse. Bueno, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Hay algunos historiadores o arqueólogos que han buscado, que han visto, primero que nada, la palabra que usa aquí, que usó anteriormente, la palabra foso, tiene que darnos la idea de que era un lugar excavado, porque en arameo y en hebreo la raíz es muy parecida, es la raíz gut, G-U-D o got, o no sé. Pero lo que significa es cavar. O sea, es un sitio que había sido cavado, que nos tiene que dar la idea de que hay que... Bueno, hay un foso de esos que han encontrado que dice, y tiene que ser más o menos así, que era un hoyo en la tierra en sentido descendente, por lo que podemos leer un poquito más adelante, que cuando llegaba, entonces tenía arriba una explanada en la que uno podía ver lo que estaba pasando. Era como una especie de circo romano, pero usted sabe que en el circo romano la gente está en los alrededores. En esto se excavaba, se hacía un tragaluz, una luz en la que la gente podía ponerse encima y ver lo que estaba pasando. Y se ha descubierto más o menos cómo era esto. Habían 2 puertas y los leones se controlaban porque se le ponía carne o cebo de un lado. Quiero que lo vean como si fuera esto aquí ahora mismo. Ahí arriba hay un agujero en el que la gente podía deleitarse mirando ese espectáculo. Entonces aquí o cerca de aquí había algo, una cosa que se podía desde arriba, un tabique que se podía mover. Entonces, cuando se movía, salían todos esos leones, que eran leones de verdad. No eran leones minúsculos ni nada de eso, eran leones de verdad. Y por lo que sabemos de la narración más adelante, que no lo vamos a estudiar en el día de hoy, pero sabemos que estaban realmente hambrientos, porque no solamente se comieron a los que hablaron mal contra Daniel, o los que buscaron matar a Daniel, sino contra la familia de ellos. Yo me imagino que era un montón de gente. Y si era un montón de gente y tenían hambre para comérselo a todos, tenían que tener mucha hambre. Además, a nadie se le ocurre crear un castigo como ese y haberle alimentado a los leones antes. Eso no tiene sentido. Entonces, eran leones grandes, leones mayúsculos, y eran leones hambrientos. Entonces, para que los leones volvieran a su posición de atrás del tabique, le tiraban carne del otro lado y ellos venían como manada atrás de la carne y bajaban el tabique. O sea, eso es la idea que yo quiero que ustedes vean, que cómo era más o menos el foso de los leones. Había un tabique aquí, la puerta estaba por allá, entonces bajaban a la persona, abrían y los leones salían. La mejor expresión para que un dominicano sepa cuál es, salían como un león a comerse el tipo. Lo interesante también es que del otro lado, los leones son animales muy inteligentes, los leones, extremadamente inteligentes. Los leones sabemos que cuando ellos encuentran una debilidad, ellos le caen encima a esa debilidad. Entonces, si ellos se daban cuenta de que la puerta estaba más o menos suelta, ellos le caían entre todos a la puerta y podían salir. Entonces, para eso se ponía una piedra sobre la puerta y había un encargado de la seguridad de esa piedra. Y por eso el rey sella con su anillo esa puerta, porque hay que buscar un responsable si un león de esos se sale, o si se salen todos, porque si se salía uno, había que matarlo. Entonces al guachimán caía toda la responsabilidad sobre ese guachimán de esa puerta.
si esos leones se salían. No solamente el rey, sino todos, una gran parte de sus príncipes, iban y con su mano, con su puño, ponían sobre cera el anillo para que quedara perfectamente delimitada la responsabilidad de cada uno. Dice el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Ven que hasta ahí Daniel lo echa en el foso de los leones, pero a Daniel no le pasa nada. Si los leones estuvieran sueltos vagando por ahí, desde que abren esa puerta le brincan encima. Y a Daniel lo ponen en el foso de los leones, y después que lo ponen en el foso de los leones, el rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Eso es muy interesante también, porque fíjense, si eso lo hubiese dicho Nabucodonosor, si lo hubiese dicho Nabónido, o si lo hubiese dicho Nigri, tuviera mucho sentido, porque los tres vieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el asunto de la develación de la estatua. Los tres habían oído acerca del poder, entre comillas, de Daniel. Pero este señor no tiene un año que conoce a Daniel. Hace menos de un año que lo conoce. Recuérdense que el reinado de este señor, según los libros, fue de 2 años. Y esto pasó evidentemente cuando él era rey. Entonces estamos hablando de que máximo 1 año y medio para que esto pase. O sea, él no tiene el bagaje histórico como para hacer una aseveración de este tipo. Pero evidentemente Daniel tenía un carisma y un poder. Y Daniel tenía una expresión, una palabra tan firme que era de testimonio para todo el mundo. Y tú no tenías que durar 30 años, 60 años al lado de Daniel para darte cuenta de que él era un hombre de Dios, de que era un hombre fiel, de que era un hombre de servicio. Y eso es lo que el Señor le dice: tú eres fiel, tú le sirves a Dios. ¿Qué más le dice? Dice: a quien tú continuamente sirves, ese Dios te libre. Eso es impresionante. ¿Con qué tan poco tiempo, con qué tan poco roce este señor Darío tiene una confianza tal en el Dios de Daniel? No porque se lo contaron, no porque él lo vivió en esos 70 años de cautiverio. Es porque Daniel, en el poco tiempo que estuvo con él, lo demostró. Una tremenda lección para nosotros. No hay que estar al lado de alguien por 50 años para usted enseñarle que usted es un cristiano de verdad. La gente se va a dar cuenta rápido. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, sobre la puerta, del foso, la cual el rey selló con su anillo, y también selló, que es como debe leerse esa coma, ese y, conjunción copulativa, y con el anillo, y también con el anillo, y también selló con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no sufriera ninguna alteración. No sea que esos leones, después que abran, en lugar de caerle a Daniel, rompan la piedra, empujen la piedra, quiten eso y se dañe el asunto. Vamos a cumplir con mi palabra, es lo que dice Darío de Persia. Yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que la semana próxima nosotros podamos concluir este capítulo del libro. Y lógicamente, a mí lo que me interesa es que ustedes me ayuden. Si ven algún punto que deba ser comentado, que yo lo haya pasado por alto, alguna cosa, pues que me lo digan y lo comentamos entre toditos.
Que Dios les bendiga y que tengan una muy feliz noche.